¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un día más a 8 Magazine y en este 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer vamos a conocer precisamente a Inma, una segoviana que fue víctima de violencia de género y nos va a contar su caso. Valiente, tremenda y bueno, que vamos a compartir con ella unos minutos en el que nos va a hablar de su caso y sobre todo de cómo ayuda ahora a través de una asociación creada por ella a otras mujeres que están en su misma situación. Les contaremos también todos los detalles de la Feria Navideña de San Andrés. Sí, la tradicional Feria de San Andrés de Turégano cambia la maquinaria agrícola, en este caso por un carácter más navideño. Les contamos enseguida todos los detalles porque se va a celebrar este fin de semana. Y hablaremos de letras. También continuamos disfrutando de los vinos segovianos en una cata de las especiales dentro del otoño enológico de la Fundación Caja Rural de Segovia. Todo esto y mucho más enseguida. Antes, como siempre, les digo que el Día de Segovia ya está en más de 90 puntos por la capital y por la provincia. Este es el de este martes y aquí en portada la vemos. Ella es Inma, que ha convertido una historia de violencia en un proceso de renacimiento que hoy dedica precisamente, como les decía, a ayudar a otras mujeres en este día contra la violencia de género. O detenidos dos agentes de la Guardia Civil en un golpe al narcotráfico en Segovia. Estos temas y mucho más en el Día de Segovia, ya saben, en más de 90 puntos en la capital y la provincia y es completamente gratuito. Y nosotros nos vamos al portal de la Fundación Caja Rural, segoviaempleo.com. Estas son las últimas ofertas de empleo en Segovia y provincia de www.segoviaempleo.com, el portal gratuito de empleo de la Fundación Caja Rural. Campesana, perteneciente al grupo Innoporc, proyecto familiar de huevos camperos creado a partir de la diversidad tradicional, busca ayudante de granja avícola a 30 horas semanales. La Central Brasería busca camarero-camarera con experiencia. Recordis Hotels busca un líder que impulse su sistema de calidad y garantice una experiencia impecable en los alojamientos. Berestens, líder mundial en aisladores para líneas eléctricas de alta tensión, busca incorporar ingeniero de proyectos y homologaciones de proveedores, también busca delineante. El Pinar Berries busca para su planta de envasado de fruta ubicada en Coca, personal para la gestión de las etiquetas de envasado en la línea de producción. Se solicita personal autónomo para realizar tareas en varias comunidades de vecinos. Se requieren conocimientos para realizar pequeñas reparaciones de cerrajería y electricidad, trabajos de jardinería como siega, riego y poda, tareas de limpieza de portales y zonas comunes, y en comunidades con piscina, limpieza y control de niveles. Empresa dedicada a la producción de frutos rojos busca personal para unirse a su equipo de carga y descarga en su planta de envasado de fruta ubicada en Coca. En Ideal Fruits amplían equipo de limpieza. Y Huercasa busca técnico de mantenimiento. Y recuerda, tanto si buscas trabajo como si quieres publicar una oferta, entra en Segovia Empleo, el portal de Caja Rural. Los muebles de baño de porcelanosa se caracterizan por la sencillez en el diseño de interiores. Muebles de baño con marcado diseño que hacen del baño un lugar privilegiado dentro del hogar. Espacios de suma elegancia, con estilo propio y de notada calidad, creados a partir de los muebles de baño de gama Decor. Cocinas de calidad que conjugan a la perfección estética y funcionalidad. Son la ecuación perfecta, originales combinaciones que consiguen plasmar las últimas tendencias, creando un ambiente armónico. Consiguen conjugar los recursos prácticos y la funcionalidad con los mejores materiales y acabados. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto, con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales. Le esperamos en San Rafael El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla 134. Segocer Porcelanosa, hacemos su sueño realidad. Pues nuestra protagonista de hoy es Inma Herráez. Sufrió violencia de género hace 14 años y solo ahora ha tenido ánimo para contarlo. Además, ha creado una asociación para ayudar a mujeres que están en su misma situación. Hemos charlado con ella. Yo antes no podía ni hablar siquiera de estos temas, pero ahora se va superando según va pasando el tiempo, según
vas adquiriendo más conocimientos, más herramientas, vas conociendo a personas que aportan a tu vida. Pero ahora Inma está preparada y además ha creado la asociación Fénix de Luz. Está creada para inspirar, apoyar y guiar a mujeres que ni siquiera ellas son conscientes de la situación en la que están metidas. Mujeres que como Inma puede que no sepan identificar las señales de que algo no va bien. Criada en un colegio de monjas y con la idea de antiguamente de lo que te ha tocado en tu vida es lo que te ha tocado y tú te callas y te quedas con lo que te ha tocado. Entonces cuando yo estaba muy bien y muy feliz, porque al principio era todo como un cuento de princesitas, todo detalles, regalos, palabras bonitas, viajes, pero luego la vida fue cambiando y ese cuento de princesita se convirtió un poquito en el cuento de la brujita, ¿no? Y de Blancanieves y la manzana envenenada. Yo me doy cuenta porque yo hago Reiki y en una de las sesiones de Reiki, cuando acabamos todas nosotras, nos damos un abrazo de energía, que se llama. Y yo en ese momento rompo a llorar y digo, no puedo aguantar más, es que no lo soporto. Es que hago así como que no me pegues, o sea, inconscientemente, porque ahora mismo es que no te podría decir en qué momento fue. Y entonces mis compañeras, mis amigas se dan cuenta de que algo está pasando. Y entonces yo empiezo a contar las situaciones que yo no era consciente, pero ellas se dan cuenta y me dicen, oye, esto que estás viviendo no es amor, es dependencia emocional, es un poquito de violencia entre física y psicológica, porque aunque ellas me decían que yo no podía estar así y que eso tenía que denunciarlo, yo no quería, porque yo quería solamente estar con mis hijos y con él, porque yo sentía que si yo le denunciaba me iba a quitar a mis hijos, y mis hijos es lo más importante que yo tengo. Fue complicado porque yo no era consciente de lo que yo realmente tenía que hacer, pero sí que es verdad que me dijeron que fuera primero a la Junta de Castilla y León, que había un programa contra la violencia de género del 016, ahí me pusieron en contacto con una psicóloga, con una abogada, que en ese momento también era abogado de oficio, a mi hijo le llevaron también a la misma psicóloga que a mí, y bueno, pues intentamos un poco, también con el miedo de que no se enterara mi ex. El miedo le tienes dentro de ti. Yo estaba aturdida, aturdida. Yo le decía a mi abogada, no puedo más. Físicamente bajé 14 kilos, emocionalmente estaba destrozada, tenía miedo a todo. Y fue en el 2011 y yo no he podido hablar de ello hasta ahora. Pero ahora he querido darle voz porque creo que ocultarlo es un error. Y esto también lo digo por las personas que observan cosas, que ven cosas, que intuyen cosas, que ayuden. A veces solo escuchar a una persona le puede ayudar y le puede salvar la vida. Y porque cree que su experiencia puede ayudar a otras mujeres a identificar el problema, hacerle frente y sostenerlas durante el proceso hacia una vida nueva. Yo primero creé mi programa personal, Inma Herráez, que consiste en que depende de la fase en la que esté la mujer, porque muchas veces, lo que te digo, no saben qué fase está de su vida. Entonces, cuando no sabes dónde está, la primera fase se llama Sin miedo a la vida. O sea, de qué manera enfocarla para que ella sepa que está en esa situación. Cuando ya está en esa situación, del vacío a la esperanza. Tú te quedas vacía por dentro y por fuera, porque no te encuentras a ti misma. La segunda parte. Y cuando ya se encuentra con ella, conecta con su interior, con su corazón y con su alma, descubre tu mundo. Y cuando ya se sana, es una persona que puede ayudar a sanar a otras personas. Y así ha surgido la asociación Fénix de Luz, con otras mujeres que también han vivido lo mismo que yo, porque es muy importante cuando tú quieres salir de ahí, saber que dicen, tengo una mano aquí, tengo una mano aquí. Y nosotros es eso, son las manos y las alas que a ellas las han cortado, que ahora nosotros las sostenemos para que cuando ellas tengan sus alas y puedan volar, luego puedan ayudar a otras mujeres. Y que esto sea como una bola de nieve.
Pues estamos de vuelta y seguimos. Hablamos ahora de la ciberdelincuencia que sube sus estadísticas cada año en Segovia. Policía Nacional y Guardia Civil tuvieron un stand en la UBA, en la Universidad de Valladolid, en el campus María Zambrano, para todos aquellos que quisieran resolver sus dudas. Formaba parte del Congreso de Hackers en el Salón de Grados y en el Salón de Actos. Gran éxito de las ponencias y de las charlas que allí se celebraron. Que un hacker es aquel que innova, que busca nuevas posibilidades dentro de cualquier área de conocimiento. La definición común sería hacker informático, pero lo que nunca hay que confundir es esto con ciberdelincuente, que es aquella persona que quizá incluso sin muchos conocimientos informáticos es capaz de realizar una actividad ilícita usando medios tecnológicos. Esto es un ciberdelincuente y nunca confundir con hacker. Hacker ético pues consiste en ser como un hacker malo, entre comillas, tengo que pensar como ellos para buscar las vulnerabilidades, encontrarlas, intentar explotarlas, ver cuál es la criticidad, lo que se puede hacer a través de ellas, para hacer un informe, para explicárselo al cliente y que el cliente pues pueda ver pues dónde tiene esas debilidades y pueda corregirlas. Entonces mi trabajo es bueno por tres motivos. Primero, porque tengo que tener consentimiento explícito, que es un documento firmado en el cual me dan ese consentimiento, obviamente, en un tiempo determinado. Tampoco puedo hacer daño al cliente y, bueno, pues como digo, tiene que ser todo controlado con un NDA, confidencialidad y demás. La ciberseguridad son aquellos profesionales que se dedican a, de una forma pasiva, prevenir que cualquiera puede atacar una infraestructura, una empresa. Es cierto que también responden a ese ataque con sus centros de respuesta rápida para intentar, obviamente, mitigar lo antes posible ese ataque. Ya tenemos encima de la mesa algunos conceptos de la razón por la que Segovia lleva 2 años, gracias al impulso de Cibersegura, teniendo un congreso de hackers, expertos en ciberseguridad, protección de los sistemas y de nuestros datos. Se mira mucho hacia las empresas privadas, pero también es fundamental la ciberprotección de las administraciones públicas. Por suerte o por desgracia, eso nos está permitiendo a los que nos dedicamos a la ciberseguridad que hay una conciencia mucho más alta por parte de las administraciones. También se está ayudando con líneas de créditos a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel también regional en cuanto a financiar para que todas las instituciones públicas tengan esas capas de ciberseguridad, ¿no? Y sí que el ciudadano debería exigirlas, igual que se exige a una empresa privada que todos nuestros datos y el servicio esté ciberprotegido. Entonces, habría que hacer la misma exigencia a las administraciones públicas. Se están poniendo las pilas. Hay regulación, hay tecnología. Oye, ¿qué estás haciendo con mis datos? Oye, este servicio que me das seguro que está protegido. Hay que exigirles a las administraciones públicas también que pongan ese gorro y que se pongan a trabajar, que ya lo hacen muchas de ellas, otras tantas sí que lo intentan, pero no tienen los recursos suficientes, pero sí que hay canales y sí que hay maneras y formas de poder ayudarles en este sentido por cualquier tipo de administración pública y exigirles a las administraciones que salvaguarden nuestros datos. Que es difícil a veces ponerse en el lugar del malo cuando no eres malo, ¿no? Porque a lo mejor no se te ocurre pues alguna cosa que es más enrevesada, ¿no? De hecho, los ciberataques cada vez son más sofisticados y cuando los leo, pues hay veces que me sorprendo, ¿no? Y digo, jope, tienes que tener bastante, no sé cómo decirlo, como curiosidad, una mente muy retorcida, ¿no? Entonces es difícil a veces, pero hay que pensar como ellos para intentar predecirlos o detectarlos y demás. Tener esa concienciación es el primer paso, pero el segundo es diseñar una estrategia de ciberseguridad que abarque a todas las entidades, que abarque un poco, no delegarlo todo al final y echar la culpa al usuario, ¿no? Que parece que el que resulta estafado, el que le engañan a través de una estafa del amor, este tipo de cosas, ¿no? A las empresas a las que las engañan por un email de phishing, que parece que es el culpable, ¿no? Al final lo que necesitamos es hacer un esfuerzo conjunto porque la misión de la ciberseguridad es de todos. Protección en la exposición de puertas para adentro, fundamental que las pymes tengan en cuenta estos datos. El impacto económico para una pyme fue de más de 40.000 euros. Si esta cifra ya te parece escalofriante y probablemente todo el que escuche esto y tenga una pyme también esté sufriendo ese escalofrío, si elevamos, si a estos costes añadimos pues los costes de recuperación, de documentación forénsica, etcétera, es decir, todo el proceso de restablecimiento de información sobre lo que ha pasado, denuncia entre las autoridades, etcétera, que suelen exigir además los seguros, el coste se dispara hasta los 70.000 a 75.000 euros.
Entonces, esta cifra creo que es tan categórica como para que todo el mundo piense si tiene ese margen para sufrir un impacto de este tipo, porque si no tiene ese margen, evidentemente desde este mismo momento se tiene que tomar muy en serio, porque lo que sabemos, como decíamos antes, es que estamos en el punto de mira y es algo que va a terminar pasando desgraciadamente sí o sí. Para los particulares, mucho ojo con las ciberestafas. Nadie da duros a peseta, tampoco en el campo digital. Lamentablemente a día de hoy hay muchísimos fraudes, está cayendo gente continuamente con fraudes de supuestas inversiones, ahora hay mucho con criptomonedas, como se aprovechan de que la gente no sabe cómo funciona el mundo de blockchain, pues bueno, te seducen con ideas de vas a ganar mucho dinero en muy poco tiempo y la gente prueba, mete primero un poquito, ve que lo puede sacar y luego dice, oye, pues voy a poner un poco más y te puedo asegurar que hay casos muy tristes. De gente que hasta se endeuda y luego, claro, es un problema. Tenemos que colaborar con las autoridades y yo creo que una cosa importante que siempre me gusta dejar claro con las víctimas es que una vez te roban el dinero, los únicos que van a poder recuperarlo son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Por tanto, nuestro trabajo como empresa privada es la parte de asesoramiento y hacemos el trabajo técnico de análisis para ver cómo han movido, qué estrategia de blanqueo de capitales utilizan los cibercriminales. Pero el último paso siempre es denuncia, en el caso de España, Policía Nacional, Guardia Civil, o bueno, Cataluña, Mossos d'Esquadra, etcétera, etcétera, y son ellos los que tienen la autoridad competente para exigir a los bancos, a los exchanges que congelen los fondos. Ojo, los ciberdelincuentes se toman mucho tiempo para conseguir el máximo beneficio. Es la llamada ingeniería social, el compendio de herramientas de manipulación mental. Nos conocen bien. El ser humano busca el chollo, el ser humano busca, mira, esto lo he hecho yo, y hay que reconocerlo. Bajo esa premisa lo que tenemos que hacer es comprar en Internet, igual que compramos físicamente. Entramos en una tienda, vemos el producto, vamos a salir, vemos otro, no tenemos que tener prisa. Claro, pero ¿qué ocurre? Que el malote enseguida aparece una ventana, esas pop-up, aparece una ventanita que te pone una oferta que no es creíble, pero que tú te la crees porque quieres aprovechar el chollo. Y luego resulta que el chollo eres tú. Y sumamos una más, la vertiente forense, clave, seguir el dinero. Porque no hay una ciberestafa si no hay un número de cuenta, y si no hay dinero no hay ciberestafa. Entonces, siguiendo el dinero se pillan a los malos. No solo a nivel informático, que es bastante complejo, es más fácil todavía hoy en día, en el siglo XXI, pillar al malo siguiendo el rastro del dinero, que siguiendo las trazas o los rastros que haya podido dejar o las evidencias que haya podido dejar informáticamente hablando, porque hay técnicas de ofuscación donde al final uno se pierde en un mar donde no sabe muy bien dónde está el puerto, ¿no? Siguiendo el dinero es mucho más fácil. Hoy vamos a hablar de eso aquí. Una derivada también de este trabajo es la reputación digital. Y pues nuestro trabajo es un poco pues ayudarles, cómo se puede salir. Entonces hay como dos ramas. La primera es, si hay un contenido que se ha posicionado en Internet, ver si hay amparo legal para pedir su eliminación o desindexación. Y la segunda es trabajar con esa marca para ver qué podemos hacer para que, aunque a lo mejor el contenido siga estando ahí, que los contenidos positivos pues acaben colapsando las búsquedas y que esta persona o esta empresa pues pueda salir adelante. Expertos reunidos en un mismo lugar gracias a Cibersegura. Ya lo saben, los hackers hacen un trabajo bueno para la sociedad. Los malos, crackers o sencillamente ciberdelincuentes. Pues nos vamos en estos próximos minutos hasta Turégano. Allí la tradicional Feria de San Andrés, ya saben, dedicada históricamente a la maquinaria agrícola y ganadera, cambia en esta ocasión a un carácter más navideño. Será la Feria Navideña de San Andrés en Turégano y se celebra este próximo fin de semana, el 29 y 30 de noviembre. Gracias al Ayuntamiento y también a la gran implicación de los propios vecinos, nosotros hemos estado en los preparativos de esta feria que ahora se va a llamar, como les decía, Feria Navideña de Turégano este fin de semana.
Llega la magia a Turégano. El 29 y 30 de noviembre disfruta de la feria navideña con mercadillo, talleres, pintacaras, conciertos, cata de vinos, visita de Papá Noel y mucho más. Ambiente familiar, sabor tradicional y el espíritu de la Navidad en cada rincón. Ven a vivirlo, ven a Turégano. Que los tureganenses sienten como suya la nueva feria navideña de San Andrés está claro, porque estos días en el pueblo no se habla de otra cosa. Pues el año pasado, cuando terminamos la feria, que hicimos un poco una feria solidaria, hablando con las asociaciones y sobre todo con la Asociación del Madre del Caño, para ver qué hacíamos con la feria, si le dábamos una vuelta, y estuvimos varias veces reunidos y al final nos propusieron esto, darle un vuelco a una feria navideña, nos pareció bien. Y dijeron ellos que se ponían en marcha, nosotros que íbamos a colaborar en todo y aquí estamos, con todo el pueblo volcado preparando adornos. La maquinaria pues cada año lo teníamos más complicado y como era un referente, si parece que si no traíamos maquinaria no era feria, pues estábamos ya que si lo abandonábamos o qué hacíamos y bueno, yo creo que esta opción va a ser buena. Y si nos acompaña el tiempo, según se ha volcado la gente del pueblo, todos trabajando para que se quede la plaza muy bonita, pues creo que va a quedar bien. Toda la logística y todo lo que les cueste el preparar todo, nosotros estamos siempre ahí ayudándoles, porque claro, encima de que nos ayudan, pues nosotros tenemos que colaborar en todo lo que podamos. Y yo creo que va a ser una feria muy diferente, también se va a centrar todo en la plaza, pero va a ser todo puestecitos pequeños navideños, todos bien adornados de Navidad y a ver lo que sale. Para nosotros, para Turégano, el Día de San Andrés y la Feria de San Andrés siempre ha sido un referente y parece que abandonarlo o cambiarlo de fecha pues tampoco nos parecía lógico y por eso lo hemos querido seguir manteniendo. Una iniciativa que surgió de un grupo de jóvenes para que la feria no se perdiera y que ha ido sumando voluntarios, algunos incluso ayudan desde fuera. Lo primero, hemos intentado que vengan puestos artesanales, que esté un poco dirigido que todo sea ambientado en Navidad y luego estamos decorando todo, o sea, estamos intentando que todo vaya con detalles navideños, todo muy natural, que siga la misma línea y sobre todo que la gente se implique y desde casa también colaboren con lo mismo para que sea más bonito. Mucha gente que es de Turégano pero que actualmente no vive aquí, pues también está haciendo cositas en sus casas, pues bueno, porque quieren aportar su granito de arena y así nos lo pidieron y nos decían, venga, dadnos cosas que hacer desde Madrid y así ha sido. Creo que ya solo el hecho de que estemos todos los vecinos aquí participando ya es especial, porque nos estamos volcando mucho todos, lo estamos haciendo como muy personal. Y yo creo que estamos transmitiendo la ilusión a toda la gente que conocemos, no solo de Turégano, sino de fuera. Yo creo que eso es lo más importante al final. Contándonos un poco lo que estáis haciendo. Pues mira, el ayuntamiento colabora en poner unas carpas y nosotros estamos intentando hacer unas guirnaldas para adornarlas, estilo natural, todo casero, para que sea un poco más complementario de la Navidad. Promete, ¿no? El resultado, la verdad. Pues hombre, estamos muy contentos porque la Asociación de la Madre del Caño está intentando recaudar gente y la gente se ha volcado en ayudarnos, en colaborar en todo, intentando mejorar todo lo que había anteriormente, claro. Chicas, ¿qué estáis haciendo? Pintando unas cajas, decorándolas. ¿Y para qué van a ser? Pues para adornar la plaza, las pondremos en algún lugar luego con adornitos y bien, muy guapo. ¿Qué os parece esta iniciativa? Que en vez de la tradicional Feria de San Andrés sea otra cosa, pero que no se pierda. Estupenda, me parece maravilloso, por la convivencia del pueblo, por todo. Hemos colaborado todo el mundo y bueno, estamos muy unidos. ¿Venís de alguna asociación? No, venimos particularmente, yo particularmente vengo. Sí. ¿Y qué tal se está dando? Bueno, pues bien, mira Pili, ¿qué tal tú? Bien, pues estamos colaborando todos los del pueblo y entonces pues muy bien. Es importante que no se pierda, ¿no? Por lo menos la fecha en la que se hacía la feria, aunque ahora sea otra cosa. Sí, porque la ganadería y la maquinaria ya ha pasado a otra vida. Entonces hay que sacar iniciativas nuevas y esta pues nos ha parecido muy bien.
las actividades que va a haber durante ese fin de semana para los peques sobre todo y para las familias pues están orientadas hacia la Navidad. Va a venir a vernos Papá Noel y sus elfos. También habrá talleres infantiles de pintura navideña con luces de neón, pintacaras, juegos gigantes de madera. También hay un taller de musicoterapia para familias. O sea, yo creo que al final todo muy completo. El sábado también tendremos una comida popular con cocido y luego por la noche pues también fiesta. El concepto Navidad es como más familiar, más para los niños y sí que queríamos fomentar eso, que vengan las familias con los niños, pero bueno, sí que hablando con todas las edades queríamos que por la tarde hay también un concierto, luego los chicos jóvenes nos están ayudando, va a haber un DJ, pues bueno, para que ya el fin de semana sea lo más completo posible. Regalos, árboles de Navidad, hasta el trineo de Papá Noel y sus renos o el tradicional Belén, ampliado eso sí, son algunas de las decoraciones que están elaborando a mano los propios vecinos. Hay gente que está aquí, hay gente que contribuye desde su casa y bueno, pues un poco cada uno aportando lo que puede. ¿Cómo os habéis propuesto la feria? Con ayuda del ayuntamiento, ¿no? También que nos ha dicho que os ha estado ayudando. ¿Qué es lo que habrá? Cuéntanos. Bueno, pues es verdad que va a haber un poco actividades para niños, para familias, tanto para jóvenes. Es una feria un poco, pues eso, que la hemos enfocado para todo tipo de edades y de público. Y bueno, pues tanto talleres para niños, que va a venir, son gente de Segovia, o sea que hemos contactado con ellos y tal, que también pues mola que sean de aquí de cerca. Y luego pues también va a haber alguna fiestecilla por la noche, charanga, puestecitos, pues no sé, un poco de todo. Ya con temática navideña, por lo que vemos, ¿no? Vemos el trenecito, vemos ahí un trineo de Papá Noel, ¿no? Que también estáis con ellos. Eso es, todo hecho a mano, que nos han ayudado con la carpintería y demás, o sea que la verdad es que está siendo muy guay. Oye, sois un montón, ¿no? Sí, la verdad es que sí, y bueno, también hay gente que falta, que hay días que pues unos vienen, otros no pueden, y bueno, pues también hay gente repartida en otros lados del pueblo, porque aquí es como un poco más a lo grande, pero luego en la casa de don Emilio también hay gente haciendo como más manualidades más pequeñas. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Pues nosotros pintando unos renos que luego se montan y demás, y bueno, pues pintándolos de dorado, que luego van a ser unos renos como en 3D. ¿Os gustaría que ya se quedara esta feria, aunque no sea la feria de San Andrés que conocemos, que esta feria navideña se quedara ya para siempre? Pues nos gustaría efectivamente, que es verdad que este año ha sido como, bueno, lo estamos intentando hacer a lo grande, queremos que venga mogollón de gente y demás, pero queremos que crezca pues un poco año tras año, que vayamos a más, que está invitado todo el mundo de fuera, no solo de Turégano, porque al final pues los puestos y todo esto que estamos haciendo con cariño, queremos que venga la gente de fuera y lo disfrute también igual que nosotros. Que es un proyecto a largo plazo. De hecho, este año estamos haciendo lo que podemos, pero ya hay en el tintero muchas ideas que queremos llevar a cabo y desde luego que es que pues aquí afloran ideas constantemente, con lo cual vamos tomando nota porque el próximo año queremos que continúe y posteriormente igual. Una feria de San Andrés navideña que viene para quedarse porque ya prometen muchas más actividades para próximas ediciones. De momento, la Navidad empieza ahora en Turégano.
Llega la magia a Turégano. El 29 y 30 de noviembre disfruta de la feria navideña con mercadillo, talleres, pintacaras, conciertos, cata de vinos, visita de Papá Noel y mucho más. Ambiente familiar, sabor tradicional y el espíritu de la Navidad en cada rincón. Ven a vivirlo, ven a Turégano. Encaramos esta última semana, estos últimos días del ciclo otoño-enológico de la Fundación Caja Rural de Segovia y lo hacemos de nuevo con una cata especial. Bea, parece mentira, pero ya quedan muy poquitos días para que termine este ciclo, esta edición. Sí, un total de 21 días los que estamos recorriendo, ya solo queda la clausura este jueves y bueno, pues encantados, ha salido todo genial, así que contentos. Como siempre habéis colgado el cartel de entradas agotadas, pero vamos, no solamente agotadas, sino agotadas en los primeros días, casi en las primeras horas. Y en los primeros minutos en muchas ocasiones. En total 1.500 personas han podido disfrutar de estos 28 eventos a lo largo de estos 21 días y bueno, pues cada año aportando novedades. En esta ocasión habéis querido dar mayor promoción, si cabe aún, a los vinos segovianos, a los de la tierra, Bea. Sí, es verdad que en el otoño enológico se catan diferentes vinos de diferentes partes del mundo, pero siempre queremos que Segovia, y sobre todo este año, sea la gran protagonista y que bueno, reivindicamos programa tras programa que todas las personas, que todos los segovianos cuando vayamos a los bares pidamos vinos de Segovia, que cuando vayamos a los restaurantes pidamos vinos de Segovia y que poco a poco pues queremos esa culturilla de vinos segovianos. Claro, los primeros que tenemos que ser embajadores de nuestra propia tierra somos nosotros, ¿no? Y al final, pues en los locales no nos van a ofrecer un vino segoviano si no lo pedimos. Así que, por favor, vamos a aprovechar para disfrutar y deleitarnos con nuestros vinos de la tierra, que son maravillosos. Bea, ¿y cuál probamos hoy? Pues hoy está con nosotros Teresa Sanz, tercera generación de la bodega Severino Sanz, una de las pocas bodegas de la Ribera del Duero de Segovia, que está en Montejo de la Vega de la Serrezuela. Precisamente, mira, este sábado estuvimos allí con el otoño enológico realizando una visita, que la gente salió encantadísima, así que muchísimas gracias, Tere. Y bueno, y vamos a catar uno de los vinos, uno pues muy peculiar que elaboran, que es un blanco, que es un albillo, pero bueno, pues nos va a contar Tere más cositas de la bodega. Claro que sí. Teresa, pues bienvenida, un placer y bueno, pues tercera generación, ¿no? Nada más y nada menos, o sea que una de esas empresas segovianas que cuenta con relevo generacional, que es tan importante. Eso es, aquí estamos, bueno, reviviendo un poco el pasado y actualizándolo también. Sí. Claro, también, y el mundo del vino no se escapa, ¿no? Tenéis que estar siempre a la vanguardia. Sí, eso es. Bueno, también como todo va cambiando, la gente pide diferentes vinos, entonces ver cómo seguimos adaptándonos a esos paladares que van cambiando. Háblanos de esta bodega, este bodegón que tenemos además en ese paraíso que es Montejo de la Vega de la Serrezuela. Pues ahí estamos, en ese extremo segoviano de la Ribera del Duero, que hay que recordar, porque mucho se habla de Ribera del Duero, de Valladolid, de Burgos, y poco se habla de Segovia, entonces hay que recordar un poquito que estamos ahí, sobre todo bueno, porque estamos también en este paraje maravilloso que son las hoces del río Riaza, y esto caracteriza mucho nuestros vinos. Son vinos de altura, de hecho eso lo estamos reflejando ahora en un nuevo Murón 954, que refleja un poco esta altura de 954 metros donde se encuentra el viñedo. Entonces es un poco algo característico de nuestros vinos, es este paisaje maravilloso de las hoces del río Riaza, es un parque natural que además se encuentra la mayor comunidad de buitre leonado del mundo, entonces también toda esta diversidad, bueno, habla un poco de dónde estamos. Recordanos, Teresa, ¿cómo nace la bodega? Bueno, pues Severino Sanz es mi abuelo y es quien empieza a elaborar el vino, de hecho antes de él ya mis antepasados elaboraban vino, como esta tradición de elaborar que hay en esta tierra. Entonces, bueno, es en 2010 cuando se empieza a comerciar el vino, después de que en 2003 salió un vino buenísimo y la gente dijo, ay, pero ese vino Severino, pásamelo, ¿cómo lo puedo tener? Y entonces, bueno, fue un momento de empezar a soñar y decir, oye, ¿qué pasa si empezamos a proyectar estos vinos que nosotros tan bien nos hacen, ¿no? Tanto amamos esta costumbre de trabajar la tierra, un poco a compartirlo como bodega. Sí. Una historia de familia, además, ¿no, Teresa? Sí, eso es. Bueno,
es un proyecto pequeñito, familiar, lo trabajamos así, todo con mucho cuidado, de una forma bastante personal. De hecho, eso, en el otoño enológico del sábado, pues siempre vas a ver a mis padres por ahí, a cualquiera de la familia, pues contando nuestras anécdotas y nuestras historietas. Sí, sí. Eso es, y además es una historia de familia y de todos los que queremos pertenecer a la familia, porque es cierto que cada vez que se visita la bodega Severino Sanz nos acogen casi como en casa. Vea. Jo, la verdad es que estuvimos juntas allí con José Félix, con tu padre y con tu madre en el programa que yo les acompañé solamente un año, en Segoviar en Ruta, y fue una pasada. O sea, nos trataron genial. Yo también había estado con amigos antes y José Félix, es que tu padre es un fenómeno. O sea, terminamos de comer y nos dijo, bueno, ¿alguien sabe jugar al mus? Y digo yo, o sea, es que es una persona excelente y tu bus también, claro. Así es, sí. Y lo traslada efectivamente pues a todo lo que hacéis, en este caso a los vinos. ¿Cuántas variedades tenéis ahora, Teresa? Tenemos 9 variedades, sí, son bastantes y no descarto seguir haciendo más, ¿eh? Sí, porque bueno, creo que también el concepto de microvinificaciones, a lo mejor hay menos cantidades, pero más variedades, ¿no? Que transmitan una hectárea específico de un viñedo, o sea, vino de parcela también, o algunas cositas nuevas. Es que nos gusta mucho innovar, porque bueno, como ya habéis conocido a mi familia, nos gusta mucho innovar y estar todo el rato probando cosas, entonces también esto hace que todo el rato queramos sacar cositas nuevas, pero manteniendo un poco también por lo que nos conocen. Tu padre, José Félix, ya nos hablaba, ¿verdad?, cuando estuvimos en aquella visita, de cositas nuevas que quería hacer, incluso de vinos que, bueno, que ibais haciendo un poco para vosotros y que, bueno, pues si salían bien, ¿no?, los comercializabais. O sea que, pues bueno, ahí estaba ya ese aspecto de seguir avanzando. Háblanos, Teresa, de los vinos que tenemos aquí, de estas variedades. De alguna ya nos has dicho alguna cosita, como ese 954, que es nuevo y que nos habla de la altitud que le da ese carácter único. Sí, eso es. Bueno, he traído un poco como una selección de los favoritos de bodega y que seguramente los segovianos algunos ya conocen, que bueno, por empezar aquí el Murón Crianza, 12 meses de barrica, que bueno, lo vais a encontrar en muchos de los restaurantes segovianos y que creo que es algo que se caracteriza mucho a la bodega. Es nuestro vino favorito, pues bueno, tiene 12 meses de crianza y transmite mucho está tempranillo con tanino, pero bastante afrutado y muy agradable en boca, pero bueno, ya con sus 12 meses de crianza. Bueno, y luego ya he traído, pues vamos a empezar por el rosado. Y bueno, vamos a sacar ahora la nueva añada del rosado y es el vino favorito de mi padre, porque ante todo nosotros pues somos bastante humildes y es el vino que toda la vida se ha vivido en el pueblo y en mi familia, entonces seguimos reivindicando este rosado del Porrón y que sale súper rico, es súper fresco, es mucha fruta, muy afrutado. Esto de que te pegas un buen trago, ¿no?, este concepto. Pero bueno, que maría muy bien con todo y nuestro rosado siempre ahí es parte un poco de nuestra identidad. Y bueno, después lo que os contaba, este sería el 954, es un vino nuevo que vamos a sacar ahora, son 6 meses de barrica, sería un roble, pero esta vez que queremos transmitir un poco el paisaje donde nos encontramos, que es un vino de altura, viñedos de altura. Esto bueno, da unas características que tienen que ver con más intensidad en la uva, la piel suele ser más gruesa, es un entorno un poco más difícil para el viñedo y eso hace que las características de la uva sean más intensas. Entonces eso también, bueno, le va a dar características y le va a diferenciar un poquito. Y bueno, y por último vamos a catar y os cuento un poco, es el Murón Albillo, que lo he traído porque la uva Albillo Mayor, bueno, es nuestra uva de variedad autóctona de blanco, que está también muy poco valorada. De hecho, este año vamos a sacarlo con Ribera del Duero, pero hasta hace 2 años Ribera del Duero no aceptaba Albillo como parte de la denominación de origen porque se centró más en tintos de calidad. Entonces, bueno, por eso nosotros reivindicamos mucho este Albillo porque es la variedad de blanco que estaba entre la tinta, o sea, entre ese viñedo de mi abuelo en el que había uva tinta, estaba el blanco, que sería el Albillo Mayor. Y es un vino con mucho cuerpo, es un blanco que a la gente le impresiona mucho. De hecho, a la gente que no le gusta los blancos lo elige porque no es tan ácido como un verdejo que a lo mejor estamos más acostumbrados. Se comporta súper bien con todo tipo de maridajes. Lo recomiendo muchísimo catar porque es una cosita bastante especial.
Teresa, porque como nos lo has vendido, ¿verdad? Tenemos unas ganas de probarlo increíbles, así que mientras te vemos servirlo, Bea, yo sí que te quería preguntar que yo creo, sí, Teresa, cuando quieras, que yo creo que ese vino ha logrado, ¿no?, una de esas cosas que estábamos hablando durante todas estas catas especiales, que es precisamente posicionarse en ese mercado entre los vinos segovianos que merece la pena, ¿no?, disfrutar y que pedimos en nuestros bares y restaurantes. Sí, es que justo cuando lo estaba comentando, digo, es cierto, lo estaba pensando, digo, pues vas a muchos restaurantes muy conocidos de Segovia y en barra también puedes decir, ponme un murón, y ya mucha gente va pidiendo, ponme un murón, y ese es el objetivo pues que perseguimos también con estas actividades, ¿no? Que sea así, que vayamos a las barras y pidamos eso, un vino segoviano en concreto o un vino de Segovia, pero en este caso sí que es verdad que la gente ya está pidiendo murón. Poco a poco, ¿no? Os habéis logrado, yo creo, pues eso, ya es una tercera generación, con lo cual, pues a lo largo de los años, Teresa, que poco a poco vaya siendo conocido y pidamos, ¿no?, el vino, pues el murón, en este caso, oye, ponme un vino, ¿no?, de Severino Sanz, porque realmente lo merecen, son de la tierra y quiero probarlo. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no?, y que conseguir. Tenemos que ser los primeros en hacerlo. También es cierto que siempre ha sido una bodega muy comprometida con, por ejemplo, con el deporte segoviano, siempre ha sido patrocinador de la gimnástica segoviana, entonces ha sido una bodega también que ha conseguido mucha notoriedad en Segovia por el compromiso con el deporte, por el compromiso con la cultura, y es de agradecer también. Porque es verdad que está dentro, ¿no?, de la sociedad segoviana siempre. Sí, bueno, de hecho nos interesa mucho lo que comentabas de promover un poco la cultura alrededor de... Porque el vino, yo lo que digo ahora no es solo el vino, o sea, nuestro proyecto no tiene que ver solo con el vino, sino también con hablar de la cultura de nuestra tierra y de cómo nos seguimos relacionando y vinculando con la cultura de hoy. Entonces, de hecho, yo ahora estoy promoviendo varios proyectos artísticos, culturales en la bodega, un poco por seguir generando comunidad alrededor del vino, porque creo que el vino tiene que ver con eso, con generar comunidad, con seguir con las costumbres, hacer costumbres nuevas y con juntar a la gente y disfrutar de la comida, del arte, la cultura, del deporte, ¿no? Es un poco lo que hay alrededor. Claro, tiene que ser en ambos sentidos, ¿no? Ese apoyo, o sea, que vosotros estéis presentes a la sociedad segoviana y luego nosotros que os devolvamos el favor también, pues oye, disfrutando de vuestros vinos. Así que fíjense qué difícil, ¿no?, hacer eso. Teresa, pues venga, vamos a catarlo. ¿Cómo debemos empezar? Bueno, pues nada, cuento un poquito yo. Ahora estoy pensando siempre en que, dejar de ponerle tecnicismos al vino, que algunas veces aleja a la gente, hay gente que le gusta mucho, genial, pero pensar en sobre todo formas de disfrutar el vino como uno sabe y con el propio archivo de recuerdos que uno tiene. Entonces, bueno, sí que eso, pues vamos, este es un blanco que tiene un color, pues el color se suele mirar sobre una superficie blanca y un color bastante dorado. Vamos a ver que tiene bastante color, que eso tiende a dorados. Y bueno, luego en aroma lo que podemos hacer es moverlo un poquito así sobre la superficie o en el aire para los más sofisticados y nos lo acercamos a la nariz. Entonces vemos también a qué distancia de nariz uno ya empieza a oler y eso habla un poco de la intensidad aromática que tiene el vino. Y bueno, y aquí pues eso, pensamos en flores, en frutas, en especias, pero también en lugares, en días de la semana, ¿no? Como pensar un poco en qué te recuerda, qué te transmite, sobre todo por registrar qué es lo que te gusta y por qué, que creo que tiene que ver con eso. Entonces, bueno, esto sí que es un vino que recuerda un poco más a frutas de hueso, frutas más como melocotón, luego tiene tropicales, cositas así, y al final algo característico que tiene es que recuerda un poco a bollería. Un poco a panadería, porque tiene, sí, eso es, porque tiene 3 meses sobre lías, tiene 3 meses de crianza sobre lías, que son las células muertas de la fermentación, sobre lías finas, que le va a seguir dando esta redondez y esta sensación muy agradable en boca. Entonces, bueno, eso es un poco, pero luego también a mí, por ejemplo, pues me recuerda a un sábado al mediodía, ¿no? Sería un vino pues que igual te lo tomas un sábado al mediodía. También me recuerda un poco otoñal porque lo siento muy especiado, como una vela que te enciendes al llegar a casa, como ir registrando momentitos así asociados al vino por entender por qué nos gustan las cosas. Qué bonito eso, ¿no? Vea, la verdad, qué bonita forma que tiene Teresa de contarlo, porque es verdad que nos quedamos con esas referencias y son momentos luego en los que buscamos disfrutar de un buen vino, ¿no? Sí, es verdad lo que decía, que al final son recuerdos muchas veces, son situaciones
Y es cierto que a veces no entendemos, si nos lo cuentan con tecnicismos, ciertos olores o ciertos sabores, pero que sí que lo asociamos. Pues me recuerda cuando iba por el campo andando con mi abuela, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues eso a lo mejor se llama hinojo o a lo mejor se llama no sé qué, pero a ti te recuerda ese momentito y eso es lo maravilloso. Es muy personal, ¿no?, de cada uno. Teresa, pues lo probamos. Venga, vamos a ver esa boca. Bueno, y luego en boca, pues eso, vamos a seguir notando esas sensaciones de fruta y sobre todo la textura, ¿no? Porque en la boca también está la textura. Y esa cremosidad creo que es lo que más se le caracteriza, como que se te queda, es como una caricia en el paladar de alguna forma. Es muy agradable en boca, muy redondo. Y se queda un buen rato hablando contigo, ¿no? Como que tú sigues así y dices, joder, sigo aquí como con el gustito del vino. Y esto, bueno, es un vino gastronómico, por esto. Porque de hecho yo en la bodega lo marido con bocata de oreja, con torrezno, o sea, hago un poco, sí, este maridaje provocativo, porque es un vino que se comporta muy bien con todo tipo de alimentos. Es que es justo, Teresa, lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Con qué maridaría? Perfecto. Y fíjate que no nos esperábamos, ¿no?, esos platos, a lo mejor más contundentes. Eso es. Platos contundentes, sí, porque bueno, lo que comentaba, es un vino con mucho cuerpo y que a la vez va a rebajar esa sensación de grasa a veces de estos alimentos, pero bueno, también con un arrocito, con pescado estupendo, o sea, es que con cualquier cosa, sí, o sea, es un vino que se comporta maravillosamente, es muy agradecido. Sí, como decía Bea, cremoso. Es cremosísimo. Y luego también quería preguntarte, yo no conozco todavía el nuevo, creo que cuando tú viniste conmigo, cuando fuimos, no estaba todavía el Museo de Vigas de Lagar y tampoco estaba el nuevo espacio que tenéis para comidas y demás. ¿Y cuándo lo habéis abierto? Pues este verano, sí. De hecho, bueno, fue un poco, pues yo me incorporé al proyecto familiar en enero y casi que era un poco lo que yo estaba mirando. Vamos a abrir este espacio de Museo de Vigas de Lagar, es la mayor colección de vigas de lagar del mundo. Es una colección familiar así un poco al estilo vasco, porque tenemos ahí unas raíces vascas nosotros, porque coleccionamos vigas de lagar. Y bueno, ya tenemos unas 20 vigas que cuentan un poco la historia de la arquitectura popular del vino antigua, ¿no? Entonces es un poco el proyecto que tenemos de seguir contando cómo se hacía el vino antes y partir de ahí, y desde ahí tenerlo muy presente. Entonces tenemos ahí nuestro Museo de Vigas de Lagar. Y bueno, y luego tenemos el nuevo proyecto gastronómico que tiene que ver con el enoturismo y con seguir eso, generando motivos para juntarnos alrededor del vino. Y es un proyecto que junta el vino con la gastronomía y un poquito la cultura. Hemos hecho un evento de vino y poesía. Después tenemos opciones de menús maridaje, como cositas así un poco diferentes también, que podemos encontrar por allí. Hacemos un menú de 4 vinos con 4 platos. Entonces, eso es el nuevo proyecto gastronómico que estamos haciendo. No paráis, Teresa, la verdad que seguís, ¿no? Dando cosas nuevas pues eso, al consumidor, al segoviano sobre todo, ¿no? Que tenemos que visitar, yo creo que de vez en cuando, una vez al año por lo menos, tenemos que ir a Montejo, a ese paraje maravilloso, un paraíso que tenemos no tan lejos, aquí al ladito, y bueno, pues disfrutar de buenos vinos y de buena gastronomía, además del Museo de Vigas de Lagar, que es fantástico, que estuvimos y todavía, ¿verdad? José Félix nos hablaba de él y que, bueno, que era un proyecto que quería montar y ya es una realidad. Pues sí, yo tengo muchísimas ganas de ir, hacemos una rutita, luego me voy a comer el bocadillo de oreja, que lo has dicho, y ya no me lo voy a poder quitar de la cabeza hasta que no me lo coma, y a disfrutar de vuestros vinos, que siempre maravillosos. Así es. Teresa, muchísimas gracias, desde luego, y enhorabuena, y a seguir poniendo a Segovia en el mapa a través del mundo del vino. Gracias a vosotras. Vea, y nosotros a seguir disfrutando del otoño enológico, un poquito lo que queda ya, pues eso, hasta el año que viene, pero que seguimos pudiendo disfrutar, ¿verdad?, en los bares y restaurantes de los vinos segovianos, que esa es la idea. Eso es, ahora ya pues a disfrutarlo durante todo el año, que esto solo es en noviembre, pero que esto solo es una excusa para empezar y a partir de ahora pues hasta el año que viene brindando con amigos. Efectivamente. Vea, Tere, pues vamos a brindar, ¿no?, por Severino Sanz y por los vinos de la tierra. Un placer. Salud. Pues esta noche nos despedimos hablando de letras, como siempre, además con una invitada de esas especiales que tanto nos gustan y que nos trae nuestro colaborador José Domingo Pardillos, Pepe de la librería Entre Libros. Buenas noches, Pepe. Muy buenas noches, Carlota. Bienvenido. Como siempre te dejo los honores para hacer la presentación, además pues de una compañera. Es que nos hace mucha ilusión este libro. Sí.
La verdad es que a mí también es un libro muy especial. O sea, es un libro, nosotros, en nombre de Ediciones del Biche, los libros que publicamos siempre van relacionados con Segovia, sí, pero son temas más, no sé, más comunes, ¿no? Más historias, novela, ensayo, un poco de todo, ¿no? Pero este es un libro que cuando hace unos meses vino Teresa Sáez, que aquí la tenemos, a la escritora, la protagonista de este libro que vamos a presentar hoy, Señoras del Jurado, miren este joven, las 3 primeras líneas ya me tocaron la fibra. O sea, el primer párrafo ya me impactó, ¿no? Y luego ya hemos entablado una cierta amistad, me fue contando un poco el proyecto, la idea que tenía, que ahora nos la va a contar ella, ¿no? Porque es un proyecto muy íntimo, muy personal, sí, y realmente es un libro que no va a dejar indiferente a nadie, que va a tener muchos recuerdos escritos con mucha sensibilidad, con mucha pasión, con mucho amor. Es un homenaje, no el libro en sí, un homenaje a su padre, a Dioniso Sáez, y es un libro que a la gente, tanto que ha conocido a Dioniso como conoce a Teresa, les va a impactar. Así es. Pues Tere, buenas noches. Buenas noches. Teresa Sáez, bienvenida, un placer. Muchas gracias. Vaya sorpresa nos has dado con este libro, además, como dice Pepe, tan personal, tan íntimo. Sí, bueno, es un proyecto que se ha alargado mucho en el tiempo. Este proyecto no parte de un libro, el proyecto parte porque yo en el 2010 me fui a Barcelona a estudiar cine documental y para ese máster tenía que hacer un proyecto final que era producir mi propio documental. Entonces, después de darle varias vueltas, pensé, ¿por qué me voy a ir muy lejos si dentro de mi casa tengo algo apasionante, que era el trabajo de mi padre? Mi padre fue abogado penalista. Y bueno, las historias que siempre llevaba a casa pues siempre nos causaban bastante impresión. Son cosas que no estábamos acostumbrados a escuchar. Bien, es cierto que sí empecé a hacer este proyecto, pero bueno, una enfermedad repentina pues hizo que en el 2011 mi padre falleciera. Y a raíz de ahí lo que yo decidí hacer, también un poco como la parte inicial del proceso de duelo, fue sentarme en su despacho y recopilar aquellos expedientes de aquellas historias que tanto había escuchado en mi casa. Y bueno, de ahí nace este libro. Son 7 relatos breves que recogen en verdad 6 casos, porque uno está dividido en 2 capítulos, 6 casos que muchos conocemos. ¿Reales? Reales, son casos reales de, pues eso, episodios duros, fuertes, homicidios, asesinatos, robos con violencia, incluso corrupción policial, y la mayoría sucedieron en Segovia. Y bueno, empecé a estudiarlos y a ver la manera de cómo pasarlos un poco a narrativa, al mundo terrenal. Sabemos todos que el lenguaje jurídico es complicado, muy técnico, es complicado, es tedioso para los que no tenemos esa cercanía, esa familiaridad con el lenguaje jurídico. Y bueno, busqué la fórmula de darle una cierta narrativa. Y de ahí nace este libro. Jolín, nada más y nada menos, la verdad, Pepe, cómo lo cuenta Teresa, verdad que da gusto. Y sobre todo ese homenaje que haces a tu padre, ¿no? Porque dices en esas líneas finales, es un homenaje a él, a su carrera, ¿no? Y pues bueno, esas historias y ese ambiente también que vivíamos en casa cuando él llegaba de esos casos, y bueno, pues claro, se lo tenía que contar a alguien, ¿no? También se tenía que desahogar. Claro, vosotros, ¿cómo vivíais esos momentos, Tere? Porque Segovia se supone que es muy tranquila, ¿no? Que aquí pues parece que nunca pasa nada, y de repente tu padre llegaba con todo eso. Sí, parece que no pasa, y pasa menos, obviamente, y por suerte, pero sí pasan cosas. Y bueno, la verdad es que el hecho de que desde la infancia viviera con esa cercanía a determinadas cosas un poco cruentas, lo tenía como naturalizado, digamos. Pero bueno, no deja de impactarte, evidentemente. De hecho, uno de los relatos que recojo en este libro, que yo creo que la mayoría de segovianos ya de mediana edad conocemos y recordamos, fue el que sucedió aquel 22 de diciembre del 2000, que fue algo curioso y muy extraordinario, porque sucedieron 2 cosas
efectivamente extraordinarias y antagónicas en Segovia, que fue, por un lado, tocó íntegramente el gordo de la lotería de Navidad, y por otro lado apareció una chica asesinada que luego resultó ser una estudiante de lo que era la Universidad SEC. Entonces, bueno, ese es uno de los relatos que recojo en este libro, y sí que es una de las cosas que yo recuerdo con un cierto nudo en la garganta. O sea, lo recuerdo bien porque además teníamos una cierta cercanía con la familia de esta chica a nivel personal, y bueno, fue una cosa dura y complicada. Pero fue más allá que un caso, ¿no? Más allá, efectivamente, efectivamente. Pepe, ¿querías decir algo? Sí, no, que es que la gente que lo lea, cada relato es como un golpe. O sea, aparte de este que puede ser un poco el más mediático, el que está hablando, más conocido, porque nos impactó a todos, el resto era violencia machista, durísima. O sea, y todos casos reales en el que ha conseguido Teresa primero darle un toque narrativo a lo que es al episodio penal, ¿no? Y al final es un poco como el desenlace del caso, como casi en palabras de su padre. Son impactantes, de verdad. O sea, los 7 relatos no dejan ninguno indiferente, utilizando un lenguaje periodístico muy cercano, ¿no? Para que lo pueda leer todo el mundo, pero cada párrafo, cada tal transmite inquietud, porque además, claro, los casos son penales, unos salían a favor del protagonista, en este caso de su padre Dionisio, unos a favor, otros en contra, otros no, y lo cuenta con una realidad de verdad que a mí me ha sorprendido, me ha dejado pasmado de una manera muy impactante, ¿no? La verdad es que es de estos libros que terminas diciendo, jolín, no sé qué he leído, pero qué fuerte. Y más aquí alrededor, o sea, alrededor. Que me ha dejado tocado, ¿no? Pero necesario con la sensibilidad, también. O sea, necesario con la sensibilidad, y sabiendo que es la primera vez que se escribe un libro de casos penales reales en la provincia de Segovia, ¿no? La verdad es que a la gente le va a sorprender. Sí. Como dices, Tere, también en el libro, es la cara B de la sociedad, lo que a veces ocultamos o no queremos ver que está presente, pero que, como dices, ocurre a gente muy cercana. Es que mucha gente de la que lo lea pues puede conocer incluso, ¿no?, a los implicados en algunos de los casos que cuentas. Efectivamente, y también entender un poco que todas aquellas personas que en un momento de su vida les ha llevado a cometer un delito, también entender todas las circunstancias que rodean a esa persona, y es un poco de ahí poner en valor el trabajo de mi padre. Por un lado, hay casos en los que acusa, pero también hay casos en los que defiende, y también hay que entender esa labor de la legítima defensa y de cómo en determinados momentos a una persona le puede llevar una serie de circunstancias a cometer un crimen. Eso es muy complicado de entender, también, y bueno, yo creo que también vosotros, al estar en contacto con vuestro padre, ¿no?, os explicaría mucha de esta moral que en muchas ocasiones el abogado, ¿no?, que a mí me parece una cosa complicadísima precisamente de esa profesión, cómo a veces tiene que defender algo incluso a lo que él está en contra, ¿no?, que no es del todo moral defender a esa persona, pero que hay que entender las circunstancias, ¿no?, que le han llevado a cometer ese crimen, que no quiere decir justificarlo, pero sí entenderlo. Sí entenderlo, efectivamente. Sí, yo era una cosa que siempre le preguntaba a mi padre, a mí me costaba mucho entenderlo, entender cómo podía defender a determinadas personas, y él siempre me decía precisamente eso, me decía, todo el mundo tiene derecho a una legítima defensa, y también hay que entender todo el contexto completo de esa persona. O sea, en la vida hay buenos y malos, pero hay malos también que no cometen crímenes, y hay buenos que sin querer cometen un crimen en un momento determinado de su vida. Entonces hay que entender un poco esa dualidad. Sí, esos malos que no son tan malos y los buenos que no son tan buenos, ¿no? Que no todo es blanco y negro, sino que hay una escala de grises. Efectivamente. ¿De dónde viene el título, Tere? Pues mira, el título es el título que da nombre a uno de los relatos, y además es uno de los relatos que rompe totalmente la estructura narrativa del libro, porque es un relato en el que simplemente recojo casi de manera textual el discurso que hizo mi padre en las conclusiones de uno de los juicios orales, en este caso un caso de homicidio.
y yo creo que es una auténtica lección de derecho penal, o sea, es algo bastante increíble. Y es un caso, además, es un homicidio que ocurrió en La Granja, que el presunto culpable fue a prisión provisional hasta la apertura del juicio oral, es decir, estuvo en la cárcel 1 año y medio, fue el juicio oral y el jurado, que fue un jurado popular, le absolvió. Entonces ese chaval, que además era un recién cumplida la mayoría de edad, salió libre. Y bueno, pues por eso quería recoger ese relato. Mi padre defendía a este chico, ese discurso que él dio y cómo logró pues eso, que se absolviera a este joven. Bueno, pues oye, qué ganas de leerlo, Pepe, de disfrutarlo, ¿verdad? Y sobre todo, pues de ver esa figura también del padre de Teresa de Dionisio y de acercarnos un poquito, ¿no? Pues a esas historias, efectivamente, que no siempre son lo que parecen. Totalmente. Además es que, siendo conscientes de que son historias reales, que es un pasado relativamente cercano, son como un puñetazo en el estómago. O sea, antes decía toque de atención, es que es de verdad que va a sorprender. Pero que, como decimos antes, son necesarias, ¿no? Lo que decía Tere, para entender que la vida pues no es ni blanco ni negro, que hay muchos aspectos, y bueno, pues que siempre en los juicios pues ocurre todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta muchas cosas. Pues nos vamos a acercar un poquito a todos estos casos y bueno, pues a esa historia, ¿no?, del derecho penal a través de estas 7 historias, 7 relatos que nos cuenta Tere en este libro maravilloso. Pepe, ¿ya lo habéis presentado? No, lo presentamos el miércoles que viene en el Esteban Vicente. ¿A qué hora? A las 7. A las 7 de la tarde. Y está todo el mundo invitado, y para acercarse, para un poco conocer un poco la historia, la intrahistoria del libro, de la historia de la creación de Teresa, y ya la veo, bueno, pues para conocer también a las personas que no hemos llegado a conocer al padre a Dionisio. Se lo va a presentar en principio vuestro compañero, su hermano Nacho Sáez. Hombre, ¿quién mejor? Todo en familia. Totalmente. Y yo creo que va a ser también un homenaje y un acto muy, muy emotivo. Seguramente que sí, pues están todos invitados, y bueno, pues gracias por venir también, Teresa, y contárnoslo aquí, pues bueno, en primera persona, y ya saben, pues en ese encuentro podrán charlar más con Tere, que desde luego es tremendamente interesante. Ahora a disfrutar de ello. Teresa, yo sé que no te gusta, como decías antes, no estar en ese primer plano, pero ahora es lo que toca. Yo soy de backstage. Es lo que toca, y además lo tienes que hacer, pues oye, porque la obra lo merece. Un placer. Muchas gracias, chicos. Carlota. Gracias, Pepe, por estos invitados tan estupendos que nos traes siempre. Gracias a vosotros. Nos vamos así, nos despedimos. Mañana volvemos con más temas, como siempre, a las 9:30 de la noche, puntuales. Que pasen feliz noche y hasta mañana. Adiós.